Hola, ¿cómo están? En la madrugada de hoy, un huracán, el huracán Idalia, creo que categoría 3 o casi categoría 4, ha golpeado, ha azotado las costas oestes de la Florida, cerca de Gainesville. O sea que hemos tenido suerte porque el huracán entró por la otra costa y no por aquí. Lo que me trae el recuerdo del huracán Andrew, el huracán Andrés. Yo sobreviví, si el verbo no es demasiado melodramático, al huracán Andrés. Ocurrió hace poco más de 30 años, en agosto, finales de agosto de 1992. Yo me había marchado de Lima, me había peleado con el Perú, porque Fujimori en abril de ese año había dado un golpe de Estado y la gente masivamente había aplaudido al dictador. Pero yo no lo aplaudí. Yo no quería vivir en una dictadura. Y esa misma noche, viendo en mi apartamento el mensaje tremebundo, apocalíptico del golpe de Estado, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Decidí que me marcharía al exilio por un tiempo indefinido. Llamé por teléfono al dueño del canal, que, por cierto, él sí que apoyaba a Fujimori y al golpe, y le dije no voy a salir en vivo mañana, porque además el canal estaba ocupado por militares. Así que el día siguiente, lunes, en vez de ir al canal a hacer en vivo mi programa ¿Qué hay de nuevo?, que era un programa bastante exitoso en Canal 5. Por favor, a dar una fuertísima y muy calurosa bienvenida a Gisela Valcárcel. Gisela. Me dirigí al aeropuerto y me retiré de esa naciente dictadura peruano-nipona. Y fue una muy buena decisión. Entonces vine aquí. Mi novia, Sandra, se quedó allá, en Lima, y me ayudó a vender mis propiedades, principalmente mi apartamento y mi auto. Ella manejaba un Volvo color morado y yo conducía un Volvo color azul, el mismo modelo. Bueno, me instalé temporalmente aquí en Miami. No compré, alquilé un apartamento cerca de la bahía. No en esta isla que quiero tanto, donde he sido tan feliz, donde me gustaría morir, donde quisiera que mis cenizas sean echadas al mar, no aquí en Key Biscayne, sino en la avenida Brickell, afuerita de esta isla, cerca del centro de Miami. Alquilé un apartamento pequeñito en la avenida Brickell, 1550. Un edificio no demasiado lujoso, diría un edificio medianamente aceptable. Yo quería dedicarme a escribir el resto de mi vida. No solo no quería volver al Perú, que era una dictadura aplaudida por la gente, sino que no quería volver a la televisión. Y pensaba, tengo que terminar de escribir, maldita sea, mi novela, no se lo digas a nadie. La había comenzado a escribir a principios del 91, o sea, el año anterior en Madrid. Bueno, y estaba inconclusa y estaba en cuadernos escritos a mano. Así que alquilé un apartamento pequeñito, más bien simplón, aquí en el centro de Miami y me dediqué a escribir mi novela. A mano, no tenía computadora. A mano en un cuadernito, no se lo digas a nadie. Que era una novela que me vibraba, que me atormentaba, que me sangraba, que me desvelaba. Bueno, supongo que el arte tiene que obsesionar a su creador. Al poco tiempo, ya vendidas mis propiedades en Lima, mi novia tan amorosa, Sandra, vino a Miami. De camino a Washington, D.C., porque ella
me parece que a principios de septiembre de ese año 1992 tenía que comenzar su maestría en ciencias políticas. La habían engañado, claro, Georgetown es una gran universidad, pero le habían hecho creer a Sandra que la política era una ciencia y que ella podía estudiar ciencias políticas como si los políticos, que son unos charlatanes, que son unos embusteros, fuesen unos científicos. Bueno, llegó Sandra, la fui a buscar al aeropuerto, se instaló conmigo en el pequeño apartamento en la avenida Brickell 1550. Y estábamos ahí. Yo tenía planeado quedarme en Miami, pero viajar con frecuencia a Washington para estar con mi novia e incluso quizá mudarme del todo a Washington. Pero el plan importante no era dónde iba a vivir o si iba a estar saltando en ambas ciudades de una a la otra, quiero decir, sino el plan importante del que no debía desviarme era terminar, maldita sea, la novela, no se lo digas a nadie. Y aquí estábamos en agosto de ese año 1992, cuando se anuncia por las televisiones, que todavía uno encendía la tele y veía las noticias en la tele, ya no lo hago más, pero yo a las 6 de la tarde prendía el televisor, veía las noticias locales en Univisión y luego las nacionales a las 6:30 con Jorge Ramos. Bueno, se anuncia que venía un huracán. Yo no le di mucha importancia. Mi novia Sandra tampoco. Decían es un huracán categoría 2, después es un huracán categoría 3, después es un huracán categoría 4, y lo anunciaban como si fuese el fin del mundo, pero yo pensaba, estos gringos son tan exagerados, ¿no? Entonces la gente empezó a retirarse, a evacuar. El que podía corría al aeropuerto y tomaba un avión, y el que no, o el que no podía o no quería, se quedaba en la ciudad, pero se alejaba de la costa. Se iba a algún lugar menos expuesto a la ferocidad de esos vientos que se acercaban a Miami, vientos de 130, 140 millas por hora, vientos con un potencial vicioso, destructivo, muy grande. Bueno, recuerdo muy bien que estábamos Sandra y yo en nuestro apartamentito ahí en la avenida Brickell y pasaba una y otra vez la policía. Y por altavoz los oficiales nos conminaban, nos exigían que evacuásemos y que nos dirigiésemos a los shelters, a los refugios, que generalmente eran campos deportivos o teatros, en fin. Entonces la gente iba allí y dormía, se ponía a buen recaudo. Pero yo le dije a mi novia, Sandra, le dije, mira, yo ni loco voy a ir a un refugio a dormir en una colchoneta sobre una cancha de básquet rodeado de 300 personas. Eso no va a ocurrir, o sea, prefiero morir. Prefiero morir. Prefiero que el huracán me mate. Elijo esa muerte aventurera y corajuda, porque además yo soy un escritor, me gusta correr riesgos, me gusta vivir la vida al borde del abismo y quiero vivir la experiencia del huracán. Nunca he vivido un huracán de madrugada. He vivido terremotos en Lima, pero un huracán es una cosa distinta, así que yo me quedo. Y Sandra me dijo, yo me quedo también. Nos quedamos. De hecho, nos quedamos casi ilegalmente, ¿no? Casi burlando la ley o rompiéndola del todo, porque estábamos obligados a evacuar. Pero yo dije, es mi libertad, es mi cuerpo, yo elijo correr este riesgo y si me muero, bueno, mala suerte. Tomé una decisión errónea. Así que ahí nos quedamos. No tomamos ninguna precaución, fuimos verdaderamente temerarios. Ni siquiera fuimos al supermercado a abastecernos de bastantes botellas de agua o de latas de comida para lo que se venía. Porque no sabíamos, no habíamos vivido un huracán, pero no sabíamos que el huracán tenía dos fases igualmente terribles. Una, cuando golpeaba tus ventanas, tu puerta, cuando sacudía el edificio entero, y la otra cuando ya se había ido, pero la ciudad estaba colapsada. Así fue. Llegó el huracán de madrugada, 2, 3 de la mañana, categoría 5, que es la categoría más alta. Era una bestia, era un monstruo, era un animal salvaje. El viento silbaba de una manera verdaderamente perturbadora, terrorífica. Hang on. You know, it's chilling that the things we just sat here and talked about. El viento derribaba postes de luz, yo lo veía desde la ventana del apartamento. Postes de luz que caían, árboles enteros que caían de cuajo. ¿Ah?
porque el huracán lo tumbaba todo, rompía las ventanas, los cristales del edificio, de los edificios vecinos, sobre todo de los más altos, ¿no?, que estaban de cara misma al mar, a la bahía. Y durante un par de horas fue alucinante la experiencia de vivir ese huracán, porque uno sentía que el viento era tan feroz, tan poderoso, tan impiedoso, que te podía levantar en vilo y llevarte hasta la copa de un árbol, realmente. Así que nos refugiábamos, mi novia, Sandra y yo, primero en el walk-in closet y después en el baño, para estar lejos de las ventanas por donde penetraba silbando como un animal salvaje el viento, ¿no? Porque uno tenía el temor, y no exagero, de que el viento te levantara en vilo y te llevara a un lugar peor, ¿no? Increíble, todo se rompió, todo se anegó. Por suerte, en fin, sobrevivimos. Pero fue tenaz. No me arrepentí, no me arrepiento, porque fue una experiencia literaria. Recuerdo que cuando pasó el huracán y amaneció y salimos, no lo podíamos creer, parecía una ciudad devastada por la guerra, parecía que habían bombardeado Miami, esa avenida tan señorial de Miami, la avenida Brickell, todos los árboles caídos, los postes de luz, una locura. Por supuesto no había nada en el edificio, o sea, no había luz, no había agua, no había aire acondicionado. La piscina estaba llena, pero absolutamente llena de desechos, de desperdicios, de cosas que habían salido volando, de muebles, la cochera, los autos dado vuelta, los árboles caídos sobre los coches. Una locura, una visión verdaderamente apocalíptica, ¿no?, del fin del mundo, del día siguiente del fin del mundo. Recuerdo que esa madrugada estábamos tan acalorados y estábamos tan agitados que hicimos el amor tendidos ahí en la alfombra, pero además transpirando porque no había aire acondicionado, una locura, ¿no? Una sensación de que habíamos estado al borde mismo de la muerte. Las horas siguientes, los días posteriores, fueron absolutamente insufribles, porque era un horno el apartamento, no había aire acondicionado. No había agua, no había luz, no te podías meter en la piscina, no podías salir conduciendo tu camioneta a un supermercado a comprar nada. No se podía manejar, no se podía siquiera caminar por la acera, porque había un montón de cables y chispazos que salían y el riesgo de electrocutarte. Es decir, que estábamos absolutamente prisioneros, rehenes del post-huracán, ¿no es cierto? Entonces fue terrible. Terrible. Comíamos lo poco que había en la nevera no enfriaba y estábamos tirados todo el día ahí tratando de ventilarnos y tirados todo el día en la alfombra, tirando todo el día, literalmente tirando todo el día, no había otra cosa que hacer. Hasta que, bueno, más o menos pudimos organizarnos, el departamento estaba venido a la miseria, convertido en un estropicio, y dije, mira, nos vamos. Pierdo las garantías, los depósitos, los meses que he adelantado, etcétera, pero aquí no podemos seguir, nos vamos. Encontramos la manera de caminar, en fin, hasta un lugarcito donde un taxi nos llevó a alquilar una suerte de van, ¿no? Más que una van, era un camión, ¿no?, de U-Haul. Y en ese camión de U-Haul metimos nuestras cosas. Los pocos muebles que queríamos rescatar, nuestras maletas, mis libros, pocas cosas, ¿no? Y emprendimos entonces, nos despedimos de Miami, y así como me había marchado de Lima a Perú, huyendo de un golpe de Estado, escapando de una dictadura, pensando aquí no vuelvo más, huimos también de Miami, del huracán, de los destrozos, los estragos, la catástrofe posterior al huracán, pensando aquí no vuelvo más, nos vamos a Washington y ahí seremos felices y ahí terminaré de escribir, no se lo digas a nadie. Fue un viaje de 3 días por tierra, tengo buenos recuerdos, llegamos a Washington, fue una sensación maravillosa estar en Georgetown y al poco tiempo alquilamos un apartamento. Fuimos felices. Terminé la novela, no se lo digas a nadie, la terminé. Y valió la pena plantarle cara al huracán Andrés, al huracán Andrew a fines de agosto del 92,
Valió la pena porque luego pude contar la historia. Pude contar la historia en una novela titulada El huracán lleva tu nombre y he podido contar la historia ahora para ustedes aquí mismo en este canal de YouTube. Seguimos mañana.